presentar, no sé a las cuántas semanas, en una idéntica convocatoria tuve el acierto de poder contar con la presencia de lo que consideramos aquí en la estación, reflejaban las nuevas figuras políticas de la urbe, reflejaban los nuevos cuadros predispuestos y preparados para afrontar lo que el señor Correa nos acaba de meter de, ¿cómo se podría decir?, de contrabando, ¿no? Porque yo quiero ser drástico en este sentido. Estaba haciendo una sumatoria, le encargué al compañero que me diera haciendo una sumatoria de las votaciones alcanzadas por la doctora Luisa Maldonado y por el actual alcalde elegido, el doctor Jorge Yunda, y encontramos que Luisa Maldonado ha obtenido el 18,42% y Jorge Yunda, mi vecino, 21,99%. Sumado los dos, arroja el 40,48 o 40,41 me parece. En el otro sector, Pablo Dávalos registró la votación más bajita, 1,14, en el último comicio. Juan Carlos Holguín, respetable figura de futuro, como son los otros igualmente, casi 7 puntos porcentuales, 6,86. Y en los resultados del comicio, Juan Carlos Solines, un amigo igualmente muy respetable, un quiteño que tiene raíces en la República de Imbabura, ¿no? Un 4,41, y el distinguido dirigente, porque ciertamente nos confundimos en un abrazo de lamentación, porque no alcanzó lo que pensábamos iba a alcanzar, un poquito más del 16,93% de la votación. Entonces, sumado Luisa Maldonado a Jorge Yunda, alcanzan un total de 40%, 40,41% de la votación quiteña. Y Pablo Dávalos, Holguín, Solines y Montúfar recaban casi el 30% de la votación. El más votado, César Montúfar, con el 16,93%. Me pongo a imaginar a Luisa Maldonado con el 18,42% y César Montúfar con el 16,93%, casi el 17%. Y los veo a 1,5 puntos. A 1,5 puntos. Y claro, lo veo a Jorge Yunda, que si nos uníamos en esa mañana y tratábamos de hacer un molde que yo no me animé a proponerles, porque el entusiasmo que ustedes denotaban, y consta mi audiencia, era fantástico, y todos tenían especiales, singulares esperanzas en el éxito electoral, y es que estaban bien auspiciados. Además, ustedes se lo merecen. Y eso les dije esa mañana. Si de aquí sale el alcalde de Quito, me voy feliz. Pero qué complicado decirle, si todo el mundo quería batirse para ver qué realmente somos como personas, individualmente como candidatos o como figuras políticas ya de otra dimensión, la alcaldía de San Francisco de Quito.
Se hacen los que pelean los dos. A mí me gusta decir las cosas como yo pienso. Los dos candidatos. Y ojalá este sea el primer análisis que ustedes nos puedan ofrecer. Entremezclan, es decir, polarizan sus votaciones, cada uno de ellos, y se ganan los dos primeros puestos. Y queda un César Montúfar casi arañando la segunda ubicación, que habría sido, por lo menos, esperanzadora aquella situación. En fin, mucha controversia suscita estos resultados, ya que han celebrado ya los ganadores. Si es dable que nosotros también en nuestro segundo pelotón advirtamos que realmente no ocurrió y ocurrieron adversidades. Y especialmente dicen que algunas cosas medias complicadas de poder expresar si fueron o no turbias. Pero la estrategia o el pueblo de Quito piensa y canaliza sus adhesiones de esta manera, o surgieron otros elementos. Vale la pena que Juan Carlos Holguín tenga la gentileza, con su clara y nítida inteligencia, de hacernos visualizar qué potencialmente ocurrió en el día de las elecciones. Y este conglomerado, ¿por qué perdió la oportunidad de dirigir los destinos de una urbe que como nunca más antes requiere este instante, no de una persona que venga a decirnos, tienen que ayudarme? No es eso. Ustedes presentaron, y él también, y la doctora Maldonado también, presentaron programas exigidos por la ley electoral, pero como programas los de ustedes eran fantásticos. Hay que decir lo que es. Como programas. Como estrategia no se unieron. Sí, eso. Y bueno, pues así se resultaron las cosas. Expliquemos individualmente qué piensa de esta premisa un poquito larga mía. ¿Qué piensan ustedes? Voy con usted, Juan Carlos Holguín. Buenos días, Gonzalo, a todos los oyentes. Un saludo también a César, Juan Carlos, Pablo. Creo que es evidente que existió una falta de unidad en algunas de las tendencias. Ahora, yo tengo una opinión un poco distinta a la suya, Gonzalo, puesto que en política creo que uno no puede hacer sumas y restas tan simples como para decir que todos los que hubiesen votado para cada uno de los perfiles hubiesen ido hacia un solo candidato. Sus emprendimientos parten de un ensamble de números que le comprometen a usted y le dan rienda suelta a que sus ideas van a tener conclusiones aceptables. Y yo lo que creo y lo que iba a decir es que evidentemente las candidaturas de Yunda y de Luisa Maldonado que se creían correístas no son del todo así. Yo creo que el día de ayer, cuando los concejales de la señora Luisa Maldonado no asistieron a la reunión con el señor Yunda y asistió tan solo un representante, uno da cuenta que la candidatura de Jorge Yunda tiene otras connotaciones que tienen que ser analizadas. Ayer José Hernández de Cuatro Pelagatos hacía un análisis, por ejemplo, de posibles vínculos con el Partido Social Cristiano de parte del señor Yunda. Y creo que todavía esto lo vamos a ver en operación ya de gobierno. Yo creo que nuestra candidatura, al menos hablo a nivel personal, partía de un plan de gobierno trabajado para esta ciudad y con una connotación también de una votación joven en mucho sentido. Quito es una población donde más del 63% de quienes viven acá son menores de 40 años y creo que hacia allá iba nuestra propuesta de gobierno.
Sí, sí tengo que decir en honor a la verdad que hubo muchos intentos de generar una alianza, una unidad. César lo ha comentado antes de que yo llegue al partido, creo, de discusiones a la interna para buscar una sola candidatura. También tengo que decir que al final, unos días antes del cierre de las alianzas con César, intentamos ir en una unidad de las candidaturas, pero lamentablemente era tarde. Y era tarde porque yo creo que el código de la democracia ha generado un sistema perverso ¿En qué sentido, en la ley electoral. Yo creo que hay muchos partidos que, en primer lugar, solo participan por un negocio. Hay una gran industria electoral que vive de las comisiones que pagan nuestros impuestos a los medios y que a su vez después se reparten a una serie de actores publicitarios electorales y también candidatos y dueños de partidos que viven de esto. En lo personal, yo he puesto una carta al CNE con mi experiencia personal de lo que esta industria genera en una serie de problemas perversos hacia la democracia. Por el otro lado, algunos partidos políticos que aparecieron a última hora, entre ellos los del hermano de un presidente. Creo que quienes hemos visto luchas, y tengo aquí que decirlo, como la de César para tener el partido, concertación, luchas de muchos años en las firmas, etcétera. Uno se sorprende cuando hay partidos que en un mes son aceptados por el CNE. Imagínate. Yo personalmente he podido reconocer en los últimos días que mi firma está falsificada en otro partido, en un partido político que nuevamente tienen estos escándalos de firmas y hacen que muchos de ellos participen por el negocio o tal vez por simplemente salvar la tarjeta amarilla o la tarjeta roja. En el caso personal nuestro, lo que hay que entender es lo que los electores nos han querido decir y yo personalmente creo que hay que trabajar sobre una unidad urgente de conceptos, de principios, sin pasar por un problema que Quito ha tenido, y es que nosotros entregamos un vacío político al resto del país en los últimos años. No hay proyectos políticos que hayan nacido de la discusión de los ciudadanos quiteños sobre lo que quería esta ciudad. Y al menos en lo personal, toda mi energía para tratar de lograr la unidad que se requiere en miras a la próxima elección ya, pero sobre todo para que Quito en el 2023 pueda tener un proyecto de ciudad trabajado desde acá, con los actores quiteños que se requieren y para la ciudad y sus ciudadanos. Rápidamente, ¿qué les han dicho los electores? Los electores han palpado esta dispersión y han palpado esta dispersión con una serie de opciones que no están solo aquí. Y tal vez les sancionó. Yo creo que la sanción es hacia todos los partidos. Claro. Tenemos la más baja representatividad de un alcalde en la historia, con menos del 21%. Creo que el ausentismo fue uno de los más grandes en la historia, los votos nulos igual. Hay una completa apatía hacia la política. A mí me dieron gustos algunos temas. Conversábamos con Pablo ya postelectoral la semana pasada, siendo de corrientes ideológicas muy distintas. Nuestros planes de gobierno tenían coincidencias muy grandes, porque además en la ciudad no hay una bandera política. Hay diferentes líneas ideológicas para llegar a los fines, pero creo que los proyectos de ciudad sí se los pueden trabajar desde diferentes campos ideológicos, y ese fue el mensaje de la ciudadanía. Bueno, un asomo de arrepentimiento de su parte, ¿cuál sería? Yo creo que se debió buscar una unidad desde un principio, y eso creo que más allá de no haber estado presente en las conversaciones previas, era necesaria de la tendencia, al menos de la centro derecha, una sola candidatura. Doctor Juan Carlos Solines, ¿cómo lee usted este desenlace en definitiva cuantitativo? Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia y aquí a mis compañeros panelistas, a César, Juan Carlos y Pablo. Yo creo que lo que hemos vivido es todavía rezagos de un desmantelamiento del sistema de partidos políticos que se produjo durante el correísmo. Parte de la estrategia de Correa fue justamente desmantelar todo el sistema que es fundamental para la democracia.
los partidos políticos tienen un rol irreemplazable en una democracia sana. Y básicamente con un sistema de código de democracia perverso que desincentiva las alianzas, más bien pone obstáculos, porque claro, es curioso le oí a usted en su intervención inicial, que decía, hasta último momento yo traté de plantear una posibilidad, era absolutamente extemporáneo, 12 días antes del cierre de inscripciones, es decir, la primera semana de diciembre fue la última oportunidad para buscar alianzas. Y en ese momento, si vemos que... De acuerdo al calendario. De acuerdo al calendario. Si vemos que incluso a víspera de las elecciones, las encuestadoras, no hubo una sola encuestadora que haya atinado al resultado. Mucho menos en diciembre, por ejemplo, para buscar quién es el candidato más opcionado y alrededor de ese, digamos, aglutinarnos. No, es absolutamente, a menos que hubiese unas primarias de una coalición de partidos que a través del voto en primarias puede definirse cuál es el candidato más opcionado, el resto son simples conjeturas y especulaciones. Todos estábamos en la contienda electoral para ganar. Nadie estaba para perder o para sacar un porcentaje determinado. Todos estábamos para ganar. Todos estábamos con ánimo de rescatar a la ciudad. ¿Ya? Pero el tema es que ese fraccionamiento que digo, ese desmantelamiento del sistema de partidos políticos, ha hecho que los partidos ahora tengan que estar absolutamente concentrados en su subsistencia, más que pensando en la ciudad y en el país. Porque si es que pensáramos en la ciudad y en el país, la oposición que tuvo Correa hubiese sido mucho menos disfuncional de la que fue. Fue una oposición absolutamente disfuncional que fue a elecciones separada, porque podríamos decir lo mismo en las elecciones presidenciales. Si se hubiesen unido Cintia y Lasso, le ganaban al candidato correísta, ¿ya? Pero efectivamente la política no es 1 más 1, 2. Claro. Usted ve que la elección pasada a la alcaldía decliné mi candidatura ante una decisión política del movimiento Creo de apoyar a la alianza de Rodas Ricaurte Suma Vive. Yo decliné, ¿no? Y de alguna forma, quitándome del camino, allané el camino para que Rodas sea alcalde. Y pregunto, ¿eso benefició a la ciudad? O sea, en política es muy fácil analizar desde las redes sociales y desde el, digamos, el fragor de los hechos, la calentura, ¿no? Ahora se busca culpables de por qué Yunda ganó. Entonces dicen, los egos y la vanidad de Holguín, de Montúfar, de Solines, ¿no? Como que en realidad nos hubiesen movido los egos. En realidad nos mueve lo que nos ha movido en los últimos 15 años, cuando enfrentamos aquí en estos mismos micrófonos a Correa, una voluntad de sacar al país adelante y sacar a la ciudad adelante. Eso nos ha movido. Por eso estamos en la lucha. Si hacer política no es fácil. Y cuando Juan Carlos Holguín dice se ha estructurado una industria alrededor de la política, ¿no? Yo no sé si es que realmente se puede llamar una industria. Quienes hacemos actoría política y venimos haciéndola muchos años, no nos hemos beneficiado de nada. Y cuando salimos a las calles a defender los derechos, no nos beneficiamos de ningún fondo partidista. Pero tal vez habla por el formato. No, y digo, o sea, yo me refiero a hacer política. Hacer política es un tema muy complicado, ¿no? Muy sacrificado. Sí. Y entonces, claro, en el momento en que nosotros nos oponíamos y reivindicábamos derechos frente a la opresión y al abuso correísta, éramos aplaudidos y avivados, ¿no? Cuando decimos queremos buscar un mejor rumbo y una mejor futuro para nuestra ciudad, son unos irresponsables vanidosos. La política se hace luchando y los partidos políticos tienen que consolidarse. Y César Montúfar fue candidato porque tenía que defender un espacio político. Ya bien ganado. Bien ganado. Y del que yo fui parte en sus orígenes, ¿no? Tenía que buscar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí la lectura de lo que sucedió ahora en las elecciones tiene que ir por otro lado, creo yo, mi humilde opinión. Por ejemplo, ¿cuál fue el factor de que el partido que ganó la presidencia hace 2 años, el partido que está en el gobierno, no haya presentado candidatos? ¿A dónde se fue esa votación que le llevó a Lenín Moreno a ser presidente de la República? No sé si es que el cálculo interno fue para beneficiarle a Paco, no pongamos candidato. Pero esa votación del morenismo o de lo que queda de Alianza País fue a Yunda. Esa es mi lectura. Y la votación de Yunda y Luisa Maldonado es la votación que llevó a Lenín Moreno a la presidencia.
Entonces, los partidos políticos ahora, a la luz de esta elección seccional, Acá no se lo que entiende tienen... estas votaciones que llevaron a Moreno a la Yo pienso presidencia. que la votación que llevó a Moreno a la presidencia fue un correísmo duro, que creo que está representado en la votación que obtuvo Luisa Maldonado ahora a la alcaldía y Paola Pavón a la prefectura. Es un correísmo duro, pero con ese 18% no llegó Lenín Moreno a la presidencia. Lenín Moreno llegó con mucho más que eso. Y ese voto, que podemos llamarlo correísmo blando, podemos llamarlo morenismo, podemos llamarlo Alianza País, ese voto no fue donde Montúfar, donde Solines, donde Moncayo, donde Holguín, fue Ayunda. Y mucho de ese voto, entiendo yo que fue voto vergonzante, porque todas las encuestas, no puede ser que todas las encuestas hayan estado equivocadas, todas las encuestas hablaban de un altísimo porcentaje de indecisión y hablaban de un virtual ganador casi, tanto para la alcaldía como la prefectura, porque decían que Paco Moncayo es inalcanzable y que el Capitán Zapata más aún. Y resultó que ninguno de los dos ganaron. Entonces, eso nos evidencia que hay una crisis que todavía sobrevive del sistema de partidos políticos. Los partidos políticos no pueden comenzar a dialogar víspera de elecciones. Los partidos políticos tienen que comenzar a dialogar y tener vasos comunicantes permanentemente, de tal forma que se puedan buscar agendas programáticas, tanto para el país como para la ciudad, y no a vísperas de que se cierren las inscripciones o faltando 12 días para que cierren las inscripciones, ver si es que hay alguna alianza. Porque se buscó efectivamente la alianza. Y participamos, nos estamos aquí, con excepción de Pablo, en una reunión en la Cámara de Comercio, recuerdo, buscando una unidad. El Partido Social Cristiano se acaba de quedar sin candidato, porque Mauricio Pozo había declinado, que también, entre paréntesis, no es como pinta Mauricio, con todo respeto, es mi buen amigo, pero no es como pinta, yo les dije, como diciendo, yo les advertí. Porque yo también podría decir, yo también les advertí de Rodas, cuando decliné mi candidatura. Les advertí que era una persona sin estructura, sin plan de gobierno, sin equipo de trabajo, que es un poco lo que está evidenciando Yunda también ahora, pero esperemos que no sea el mismo camino. Yo advertí eso. No se trata de que nos advirtió. Él fue a donde cada uno de nosotros a pedir que declinemos para ser él el candidato. ¿En base a qué? ¿En virtud de qué yo declinaba para que sea Juan Carlos Holguín el candidato o César Montúfar? ¿En virtud de qué César Montúfar declinaba para que yo sea el candidato? ¿En virtud de qué? ¿Hubo primarias? ¿Encuestas que no atinaron ni siquiera a la víspera de las elecciones? No es tan simple, Gonzalo. Yo entiendo la frustración de la gente, pero tenemos que reconstruir un sistema de partidos políticos serios, bien estructurados, con muchos líderes y lideresas, hombres y mujeres, no con caudillos, no con dueños de partido. Y solamente cuando los partidos sean vivos y tengan una militancia viva, ¿no? que surjan en todos los rincones, que hayan muchas opciones de concejales, muchas opciones de alcaldes, alcaldesas. Solamente ahí comenzaremos a tener partidos sólidos que puedan articular políticas de oposición o de construcción de un nuevo país o de una nueva ciudad. ¿Qué ha pensado Pablo Dávalos en estos días de reflexión y de evaluación, no? ¿Qué pasó con su candidatura y con este módulo que estamos analizando? Gonzalo, muchas gracias por el espacio. Yo primero quiero reconocer y felicitar, por ejemplo, el hecho de que Juan Carlos Holguín haya tenido, creo yo, una de las mejores propuestas de ciudad. O sea, en ese sentido lo he reconocido públicamente, ¿no? Quiero también reconocer y felicitar esa lucha que hizo César Montúfar, ¿no? En las calles le puso mucho tesón, le puso mucha fuerza, mucha energía, ¿no? Igual en el caso de Juan Carlos Solines. Juan Carlos Solines además tuvo un equipo de concejales que provenían de extracción muy popular y eso me parece muy interesante, ¿no? Que Juan Carlos Solines hablaba de barrios que en su vida, me imagino, habrá visitado antes, pero claro, nos dimos un baño de realidad en estas elecciones. Entonces, también, Gonzalo, en mi caso, yo generé un proyecto de ciudad. Generó un proyecto de ciudad y me llama muchísimo la atención porque el derecho a la ciudad, por ejemplo, que está en la Constitución, pero forma parte, si se quiere, de lo que nosotros propusimos, ahora yo le veo expresado una carta que acaba de publicar Yunda. No sé si usted tuvo acceso a esa carta, pero Yunda, como alcalde, dice, voy a retomar, dice, dos propuestas: el derecho a la ciudad, que es una propuesta mía, y la innovación,
que es la propuesta de Holguín. Ahí me parece interesante que el señor Yunda intente recoger al menos lo que él considera valioso de este ejercicio que acabamos de pasar. Lo otro, yo sí creo, Gonzalo, es que la centro derecha se dispersó y eso posibilitó la emergencia del populismo. Yo sí estoy absolutamente de acuerdo que si la centro derecha se unía, era otra la historia de esta ciudad. No sé si con Juan Carlos Solín, o Holguín o con César Montúfar, pero ahí hay una fuerza importante, ¿no? Porque la votación de Yunda es una votación que obedece a la fragmentación, sobre todo de ese espacio. Lo otro es la izquierda democrática, Gonzalo. La izquierda democrática nunca abrió las puertas para un diálogo con ningún candidato. Paco Moncayo le pasó la factura a no participar en los debates. O sea, usted le invitó a los debates, muchos espacios sociales le invitaron a los debates. Y voy, se quedó, pero solo decía. Sí, y se quedó atrapado en eso y la ciudadanía pedía eso, pedía que participe, ¿no? Y al final creo que a César le hizo mucho daño la campaña sucia, ¿no? Yo, de mi parte, Gonzalo, yo hice una campaña absolutamente limpia, absolutamente transparente, jamás ataqué a nadie y además una campaña de propuestas. En ese sentido, claro, nos equivocamos midiendo el electorado, pensando que es un electorado que de pronto iba a adscribir a propuestas, cuando un electorado en realidad estaba tensionado por otro tipo de razones, ¿no? Nosotros propusimos el Banco de la Ciudad, por ejemplo, que era un instrumento que consideramos pertinente, sobre todo en un contexto de crisis, para ayudar al pequeño productor, al pequeño artesano, al vendedor de la calle, para salir en un movimiento diario donde está condicionado por los chulqueros y demás. Propusimos la municipalización y vea usted, este momento estamos discutiendo el corredor norte que acaba de ser concesionado a las mismas empresas y en las mismas condiciones. Y pegó su banco. ¿No? Entonces, pero no en el elector. El elector no, a pesar de que se le hizo toda la información, se utilizaron todas las redes. Y, por ejemplo, yo tengo una propuesta en mi programa de gobierno que es plástico cero. Como tengo una propuesta plástico cero, no podía llenar de plásticos la ciudad. O sea, no podía, tenía que ser coherente con lo que yo estaba poniendo. Y todo el mundo me decía, pero Pablo, no vemos tu rostro. Digo, pero es que me gustaría ponerlo, pero tengo que ser coherente. Proponía la municipalización, entonces no pude utilizar los buses para poner mi propaganda. Tuve que utilizar otros mecanismos, otros recursos. Pero más allá de eso, es incuestionable, Gonzalo, que en Quito ganó el populismo. Un populismo que ideológicamente no le pondría el populismo a la gente que votó por Yunda en el centro izquierda, ni mucho menos. Yo propondría más bien un populismo que no tiene una ideología definida, ¿no? Quito cae en el populismo, en el bache del populismo, y en ese sentido yo pienso que los problemas que vive la ciudad se van a agravar. Se van a agravar porque no le veo la capacidad política al actual alcalde, primero, de disputar el debate nacional. Es decir, Quito pierde la capacidad de ser capital política en este momento. No le veo a Yunda discutiendo la cuestión del Fondo Monetario, discutiendo la cuestión del presupuesto nacional, como lo hacía, qué sé yo, Nebot, por ejemplo, en Guayaquil. O sea, no le veo eso. No le veo tampoco suscitando apoyos en sectores medios de la población. No le veo para nada suscitando apoyos. Es decir, muchas propuestas que él pueda generar, independientemente que sean buenas o malas, no van a tener el apoyo ciudadano que uno esperaría. O sea, perdemos la centralidad como capital política. No le veo con capacidad de generar apoyos ciudadanos fuertes y le veo con incapacidad incluso de generar las restricciones presupuestarias que plantea el actual momento económico. Es decir, de acuerdo a la carta de intención que estaba revisando, los GATS van a recibir menos recursos en los próximos años, ¿no? En ese contexto, con menos recursos, y fíjese usted, tiene el metro, que significa un costo de operación altísimo. Aparte del metro, tiene la deuda del metro, que es otro costo financiero altísimo. Aparte de eso, tiene los costos financieros y de operación del trole, de la ecovía, y el subsidio para mantener baja la tarifa. No tiene recursos. Si no tiene recursos, ¿cómo va a ser obra pública? Y las propuestas que ahora emergen, como cambiar el Estadio Olímpico a la mitad del mundo o darle la vuelta a la Virgen del Panecillo, que quizá estuvieron bien en campaña para cierto tipo de electorado, ahora se revelan absolutamente inútiles frente a los problemas que tiene la ciudad. Es decir, yo creo que este es un momento de reconfiguración de fuerzas. Creo que es un aprendizaje para la centro derecha. La centro derecha no tiene, creo yo, que jugar con la ciudad, tiene que establecer un solo proyecto, tienen que deponer un montón de posiciones, ¿no? En mi caso personal, es cierto, para mí significaba abrir un espacio para un movimiento político que nunca ha tenido presencia en Quito, que es Pachacutic, pero a nivel nacional Pachacutic tiene una fuerza impresionante y estoy realmente sorprendido de los resultados electorales de Pachacutic en el país. 5 prefecturas y 2 con alianzas, 15 alcaldías solo y como 10 alcaldías
en alianzas. Es un movimiento que poco a poco se va consolidando en el imaginario nacional, y Quito ya no ve a este movimiento Pachacuti solo como una cuestión de indígenas, sino también de clase media, intelectuales, académicos. En ese sentido cumplí esa misión, ¿no? Pero felicito... ¿Qué logró cohesionar, Pablo? ¿Cómo? Su campaña, ¿qué logró cohesionar en el Quito indígena, en el Quito forastero, en el Quito Gonzalo, campesino? una visión de ciudad. Todas las personas, todas, absolutamente todas las personas me dicen: Pablo, te felicito por tu programa de gobierno. Te felicito por la forma que condujiste la campaña. Una campaña limpia, absolutamente limpia, ¿no? Cuando yo veía la guerra sucia contra César, claro, tenía ganas de decir: por favor, paren eso, ¿no? O sea, no podemos hacer política de esa forma, pues. Tenemos que respetar al elector. Cuando veía las propuestas de Holguín y veía muchísima coincidencia, no tuve ningún reparo en decirlo públicamente: Juan Carlos, te felicito por esas propuestas que estás haciendo, ¿no? Es decir, una forma diferente de hacer política, Gonzalo. Que este momento es pequeñísimo el porcentaje, pero algo es algo, ¿no? Es decir, hay un núcleo de electores que están viendo otra forma de hacer política, y a eso es lo que tenemos que apuntar. A una forma de hacer política con ética, con transparencia, con propuestas, decirle al ciudadano, al elector: mira, vamos a resolver los problemas de esta manera. No hacer conciertos, ni mucho menos, y después decirle: no te voy a resolver la vida de ninguna manera, sino decirle: mira, tenemos estas propuestas, califica estas propuestas. Y lo otro, Gonzalo, es participar en los debates. O sea, un candidato está obligado a decirle a su elector qué piensa hacer, bajo qué circunstancias, y obligado además a contrastar sus ideas, porque los debates sirven. A mí me ayudaron los debates, por ejemplo, para afinar muchísimas ideas: el debate con César, el debate con Juan Carlos, el debate con Holguín, me ayudaron muchísimo. ¿Ya? Ahí falló, creo que el general Moncayo, por ejemplo. Si él hubiese ido a unos 2 o 3 debates, habría sido otra la historia. No habríamos caído en este bache. ¿Para él o para los Para la ciudad, Gonzalo, es la ciudad, es la ciudad. Porque claro, vamos a entrar en un bache de 4 años. Es que le generó una expectativa terrible, equivocadísima. Sí. Su consultor, cuando yo le dije aquí, entonces más bien, ¿para qué vamos a llamar a elecciones? Claro, así está electo por las consultoras, 33%, ¿no? Inamovible. Inamovible. Inamovible, decía. Entonces, eso le enseña a cualquier persona que esté encima de los debates a ser humildes. Seamos humildes, aprendamos la humildad. Puedo tener el 40%, pero por humildad y por respeto voy a un debate, aunque el otro tenga el 0,1%. ¿En qué humildemente se equivocó César Montúfar? Y perdone porque esta adjetivización la utilice también. Muchas gracias, Gonzalo, y creo que su pregunta es muy pertinente, porque los políticos no debemos ser juzgados por nuestras intenciones, que pueden ser buenas o pésimas, sino que los políticos debemos medirnos por los resultados. Y creo yo que esos resultados son resultados que sin duda puede quizá halagarnos en algún sentido, porque uno puede haber conseguido una buena votación o decir un gran respaldo. Y haciendo un pie de página, quisiera agradecer muchísimo y de corazón a todas las personas que votaron por nuestra opción. Pero más allá de eso, queda una ciudad, y eso es lo más importante. Yo en este momento quisiera ponerme en los zapatos, en la piel, y me pongo en los zapatos y en la piel de los quiteños que amanecimos el 25 de marzo con un resultado que a todos nos dolió, a la mayoría de quiteños nos dolió profundamente. Y usted hacía una matemática electoral, y yo coincido con Juan Carlos Holguín en el sentido de que no se puede hacer realmente, pero no es que los votos se suman, pero sí indican tendencias. Y creo que si usted suma lo que sacó Juan Carlos Holguín, lo que sacó Juan Carlos Solines, lo que sacó Pablo Dávalos, que acaba de retirarse y a quien saludo y felicito también por su campaña, y lo que sacó también Paola Ventimilla, suma un 15,55%. 15,55%. Si ese 15%... Como que no le ayudaron a Paola desde la matriz de ese partido. Pero digamos, estoy ahorita mirando los resultados y no creo y parto de lo que dijo Juan Carlos Holguín hace un momento. Si ese 15% se hubiera sumado al 17% que yo saqué, estaríamos ante una situación diferente para la ciudad. Y creo que eso es lo que realmente no ocurrió. Y creo que, ya más allá de llorar sobre leche derramada, yo creo que esto tiene que ser asumido como una señal de autocrítica. Y yo soy el primero en hacer esa autocrítica, porque me parece que en realidad
lo que se abre es una ciudad que vive una crisis profunda, una crisis en todos los niveles, y una, diría, generación de políticos, una generación de activistas que tenemos la responsabilidad en este momento de aprender de esta lección, porque me parece que el triunfo de Yunda es una bofetada a Quito, una bofetada a un Quito que ¿Por qué lo dice de esa manera? Porque en realidad estamos hablando, como también lo acaba de decir Juan Carlos, Holguín, yo coincido muchísimo con su análisis. Tenemos el alcalde elegido con una representatividad mínima. Hay 50.000 votos que me separan del ganador. Son 4% de diferencia. Entonces uno dice, aquí yo no me quedo, yo soy un luchador, mi querido Gonzalo, yo me siento frustrado, yo estoy indignado, yo estoy encastado en este momento. A mí no me satisfacen los resultados. Y no es el problema aquí de la matemática, ni quién estuvo primero, quién estuvo después. ¿Usted cree que algo pasó? No, estoy diciendo que aquí tenemos en este momento que asumir esta lección de manera humilde y autocrítica y decir esto no puede volver a pasar. No se trata de que en este momento nos demos golpes en la espalda y digamos, sí, yo me siento feliz y contento. Y le dije a Juan Carlos Holguín, tu campaña fue una campaña digna, una campaña propositiva, una campaña estéticamente hermosa. Te felicito. Y también no he tenido oportunidad de decirle a Pablo Dávalos, hizo una campaña conceptual importante, interesante, pero eso no es suficiente. Yo hice una campaña a lo que es mi estilo, de propuesta y de lucha, pero no fue suficiente. Entonces, yo me quedo ¿Qué le con una faltó a ciudad... su campaña en propuesta? No, mire, nosotros estábamos para ganar 10 días antes. Nosotros hacíamos un sondeo de opinión, un sondeo constante. Nosotros estábamos empatados con el general Moncayo sobre el 20%. Nosotros estábamos en una curva ascendente y el general Moncayo estaba bajando. Y como lo dijo también Pablo Dávalos, los últimos 10 días fuimos víctimas, pero no digo víctimas porque a mí no me gusta victimizarme, de una campaña sucia terrible del correísmo y además de candidatos de la propia tendencia, porque una cosa es no unirse, ¿no es cierto? Y otra cosa es que desde la propia tendencia también le estén atacando. Pero bueno, a mí no me gusta quejarme, yo me hago responsable de las acciones y yo no estoy contento. Yo me siento frustrado, yo me siento dolido por Quito. Y creo que de manera autocrítica y humilde, como usted decía, creo que quienes fuimos candidatos tenemos una responsabilidad con la ciudad. Y esa responsabilidad, me parece a mí, pasa porque Quito y porque la ciudad, y me parece que eso fue importante, recupere su identidad política. Una capital no puede abdicar de su identidad política. Y me parece importante que propuestas como la de Juan Carlos Holguín alrededor de la innovación, propuestas como la mía alrededor del tema anticorrupción, pueden ser, digamos, centros de gravedad de una identidad política que Quito tiene que ir desarrollando y que tiene que ir forjando. Yo creo que esta elección abre un camino, cierra una etapa, cierra la etapa de esas, digamos, hegemonía de alguna manera de partidos o movimientos como la izquierda democrática, que demostró que ya no tiene peso ni futuro en la ciudad. Abre el paso para nuevas figuras, Juan Carlos Holguín, una de ellas, Pablo Dávalos, una de ellas, pero abre sobre todo una responsabilidad con Quito de que en realidad tenemos que entender que esta es la capital y que resolviendo los problemas de Quito se van a resolver también los problemas del país. Que la política quiteña no es una política local, que la política quiteña es una política nacional y que tenemos que articular y fortalecer esa identidad en función de que, como ha ocurrido lamentablemente, tengamos una elección en la que diría, por una situación matemática, tengamos un resultado que desde mi perspectiva es un resultado lamentable. ¿Sería factible una tienda política con 4 liderazgos, pero que vayan al mismo destino? Entender e interpretar las nuevas aspiraciones que tiene el quiteño común. El quiteño de los niveles más altos, socialmente hablando, pragmáticamente hablando, empresarialmente hablando, versus los hombres de la calle, los comerciantes quiteños,
la gente que quiere revivir el orgullo de una ciudad que no está en su mejor época. Y creo que tiene una comunidad avergonzada, de alguna manera derrotada por las consecuencias de un cuatrenio de llantos que no puede pasar, y que más bien ustedes deben estar a la caza de una oportunidad para apoyar a la urbe y para apoyar a través del alcalde que ha escogido la ciudad bien, o en mala nota o en mal romance, qué sé yo. Pero este momento es de Quito. Este rato Juan Carlos y los dos Juan Carlos y también usted, señor doctor Montúfar, ¿qué pueden ofrecerle al ayuntamiento o a la ciudad? Permíteme, Gonzalo, si tal vez con el permiso de Juan Carlos, yo solo Claro. quisiera terminar la idea que quería perdón. hilvanar. Y lo que decía al final, y hacia allá es donde yo conducía mi argumento, creo que ya más allá de llorar por la leche derramada, y desde una autocrítica que tenemos que hacernos, me parece que tenemos la obligación de reconstruir una opción política para Quito, y que es una opción política para el país, que desde mi perspectiva no debe pasar en esta hora que vive el Ecuador por distinciones ideológicas. No creo, y en eso discrepo con Pablo Dávalos, en el sentido de que aquí es el problema de que la centro derecha o no la centro derecha. A mí me parece que luego de 10 años de un régimen de delincuencia organizada, que se también trasladó hacia los gobiernos seccionales, el problema es ética versus corrupción. Y creo que ahí está la base y el fermento de una opción política que en este momento requiere Quito y requiere el Ecuador. No en ideología. Yo no creo que es el tema ideológico. Por supuesto que con Pablo Dávalos podemos discrepar en temas ideológicos. Yo no estoy de acuerdo. Pero más coincidir que discrepar. El problema aquí es mucho más profundo que eso. Quizá luego de superada una etapa en la que el país fue tomada por un régimen de delincuencia organizada, es que podemos tal vez darnos, no sé si el lujo, o más bien pasar a un momento en el que el debate ideológico tenga que darse. En este momento, cuando vivimos una crisis institucional, una crisis democrática y una crisis moral del Estado y de la forma de funcionamiento de la política, me parece que esa opción tiene que articularse y formarse sobre bases éticas. Por eso es que me parece a mí que ese es el articulador, y desde esa perspectiva, y eso es interesante, debe reconstruirse la identidad política de Quito y de la capital. Permítame, y pido disculpas porque quería terminar haciendo esta reflexión. Desde luego. Doctor Solines. ¿No le hice una pregunta a Juan Carlos Dorín? Bueno, ¿cuál es la pregunta hacia mí? A todos. ¿Cuál es la pregunta? No, es en turno lo que usted... El aporte a las ciudades, en eso estamos. Ok, yo quisiera recoger algunos de los conceptos que se han vertido aquí en las intervenciones últimas. Efectivamente, Quito necesita recuperar su identidad política. Sí, de acuerdo. ¿Y cuál es la identidad política a esta hora del partido? La que fuere. O sea, tiene que generar liderazgos. Yo, como base fundamental de mi discurso durante la campaña de la alcaldía, dije que Quito ha carecido de liderazgo en los últimos 20 años y que no se puede recuperar la jerarquía, el liderazgo político como ciudad y la identidad política como una ciudad que ha marcado hitos en la historia del país si no recuperamos la identidad. Pero ¿cómo se recupera esa identidad? Se recupera a través de nuevos liderazgos, de refrescar. Estas elecciones, ¿qué nos dejan como lección? Que personajes de una generación política, Paco Moncayo, ¿no? Chato Castillo en Loja, los Falqués en El Oro, han dejado de tener esa hegemonía que tuvieron durante muchas décadas y han permitido la emergencia, el surgimiento de nuevos liderazgos, que creo que es lo que también se ha buscado en Quito. En Quito se ha buscado justamente que surjan nuevos liderazgos, pero lo que yo sí quiero poner énfasis, que dije hace un momentito, es que no se trata solamente de liderazgos como liderazgos, porque eso es caudillismo. ¿Qué queremos? ¿Nuevos Correas? ¿Nuevos iluminados? ¿Nuevos outsiders como Rodas? ¿Eso queremos? ¿Así se va a recuperar el liderazgo político de Quito? No, necesitamos organizaciones políticas serias, bien estructuradas, que permitan el surgimiento de muchos hombres y mujeres para ejercer las funciones de liderazgo que Quito y el país necesitan.
Ese es, creo yo, el meollo del asunto. ¿Plantea un nuevo mapa partidista? Un nuevo mapa partidista. Por ejemplo, yo, convencido, acepté la postulación de un movimiento nuevo que tiene menos de un año, que ha tenido un resultado fantástico en estas elecciones. Juntos Podemos obtiene 21 alcaldías, 3 prefecturas. Es una entrada muy auspiciosa. Y aquí en Quito, a través de una campaña en donde no dijimos lo que la gente quería oír. Mire, yo a estos micrófonos he sido invitado en muchísimas ocasiones durante muchísimos años por temas de tecnología y de vanguardia. Y sin embargo, yo no enfoqué mi candidatura en el tema tecnológico. ¿Por qué? Porque me di cuenta de una realidad mucho más lacerante que tiene que superar Quito. La parte ética. Que es la parte de la inequidad que vive la ciudad en los barrios. Porque mi proceso empezó no en la campaña. Mi proceso empezó con un grupo de gente hace 8 meses que comenzamos a recorrer la ciudad y a construir un proyecto y una propuesta que surja justamente de ese reconocimiento de lo que sucede en Quito. Entonces, mientras que César Montúfar, desde su partido Concertación, tenía una propuesta de lucha anticorrupción como base de su campaña, y mientras Juan Carlos Holguín tenía, desde Creo, una propuesta de innovar para cambiar, como la innovación como eje para generar empleo y una serie de cosas, mi propuesta era distinta. Que tengan o no tengan connotaciones ideológicas puede ser. Probablemente sí tengan connotaciones ideológicas. ¿Ya? Y que tengan, digamos que, una agenda política probablemente ya esbozado. Y en estos mismos micrófonos lo dije durante la campaña. Okay. La agenda política de Creo es una agenda presidencial de 2021. La agenda política de Concertación era una agenda de supervivencia política para mantener un espacio. La agenda política de Juntos Podemos, del partido que yo represento, era abrirse un camino en esto que estamos hablando aquí, en cómo reconstituimos un sistema de partidos políticos que le brinden alternativas a la gente y que la gente diga, a ver, a mí me interesa que se recuperen los barrios, voy a votar por Solines. Me interesa que haya innovación y que se genere empleo joven, voy a votar por Holguín. Así se revitaliza el sistema de partidos políticos. Es lo que necesita la democracia, Gonzalo. No necesita caudillos, más caudillos ni salvadores, ni figuras que surjan como estrellas fugaces. Y Yunda no es un corregidor de inequidades socioeconómicas por su procedencia, aunque a él le ha ido de últimos años muy bien, con gran esfuerzo, con gran emprendimiento, con algunos otros dotes que usted puede sumar. Juan Carlos Holguín, no necesitamos que sea la prefecta y este alcalde elegidos los que esbocen programas como ellos intentan representar, que acerquen más a las equidades, nos acerquen más, bien digo, a las equidades que a las inequidades, porque Quito es una ciudad tremendamente pobre y desigual. Es una carne a la brasa de pobreza, una cosa terrible. Eso marchita a cualquier espíritu, a cualquier corazón progresista o sensible. Eso no puede seguir ocurriendo. La pobreza de Quito es terrible, la pobreza de Guayaquil es otro tanto, pero la de Quito sin esperanza. Entonces, ¿allí qué hacemos? Yo creo que Jorge Yunda no representa la lucha por la equidad. Yo creo que con una victoria, con una representatividad tan baja, no podemos determinar un fenómeno de cuál es la representatividad. El Jorge Yunda saca no menos de 10% en absolutamente todas las parroquias de la ciudad. Y por el otro lado, mire, yo no puedo hablar de él. La única vez que pude conversar con él fue en esta radio, en el mes de septiembre, con el señor Yunda, que tenía un discurso populista muy grande, una persona que le ofrece a la ciudad 10 líneas de metro, como lo dijo ese día y lo puso después en un tuit. No nos permite generar una discusión sobre los problemas de la ciudad en serio. Yo creo que hay que hacer un mea culpa. Yo sí resalto lo que ha dicho César Montúfar. Es un escenario donde la reconfiguración política de nuestra ciudad se tiene que dar por algo tan simple como la decencia. Y creo que desde ahí tiene que haber una lucha
de quienes ahora vamos a estar en una oposición constructiva frente al señor Yunda. César y yo hemos reconocido los resultados en lo personal. Yo puse nuestro plan de gobierno a disposición de él, puesto que se denota que no había un plan de gobierno del alcalde electo. ¿En qué consistirá su oposición constructiva? Perdone. Nosotros queremos hacer un gabinete a la sombra. Queremos poner vamos a proponer a la ciudad un centro de pensamiento, de estudios de la ciudad, que permita acompañar a concejales y al alcalde esta discusión por Quito. Creo que es un momento donde la decencia tiene que ser la carta de continuar una lucha. César hizo denuncias importantísimas alrededor del metro de Quito, que nosotros como ciudadanos tenemos que, en la responsabilidad inmediata, proseguir. Ahora que se acaba la campaña electoral, hay mucha más libertad, inclusive para que no se politicen estas denuncias que nos dejan una ciudad en completa crisis. Yo sí quiero resaltar que hay que evitar las vanidades, bosques, de nuestras faldas de montañas amables, cuidadas con gran devoción. Esta última parte de la administración prácticamente ha enriquecido a un montón de estamentos de la construcción que no responden precisamente a virtuosos círculos empresariales que yo he conocido desde siempre, y ha sido gente ejemplar. Pero en fin, por lo menos que nos quede la chance de poder criticar. Y lo vamos a hacer, y creo que lo interesante es que desde ahora este mensaje de los ciudadanos se tiene que captar a generar un proceso de partidos más sólidos, sin vanidades, y que las voluntades de cambio sean lo principal. ¿Usted va a fundar su propio movimiento capitalino? No, para nada. Yo tomé una decisión de participar en Creo, porque creo en los partidos políticos. Creo que son el eje de la democracia, y la lucha será interna. Creo que hay que ir hacia algo más amplio. Creo que hay que evitar que el 2021 sea la batalla de ciertos líderes a nivel personalista. Tiene que ser la batalla de las ideas, porque lo que queda claro es que el correísmo, sobre todo en Quito y en Pichincha, está vivo. Y el correísmo, como decía Felipe Burbano de Lara, que nos antecedió, es la pelea de dos amigos. No hay que definir que ahora hay una nueva oposición desde el oficialismo. Son el mismo proyecto que queda vivo en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Y Gonzalo, si me permite, concertación. Sí, yo solamente quería decir algo a Juan Carlos Solines. Yo no participé por supervivencia, yo participé para ganar las elecciones, para transformar la ciudad y para reconstituir la política del país a partir de Quito. Y creo que los resultados electorales demuestran que la apuesta política que hicimos fue una apuesta viable, no diría si fue la mejor, si tuvimos por supuesto errores, pero fue una propuesta viable, porque el meollo de la campaña que nosotros propusimos era que Quito vivía una crisis multidimensional, que habría que atender los problemas de seguridad de los quiteños, de basura de los quiteños, de tránsito, de movilidad, de transporte de los quiteños, para a partir de ahí reconstruir el sentido de capitalidad de nuestra ciudad, y que había que apuntar al tema de la lucha anticorrupción, porque en realidad los recursos que los quiteños hemos perdido por la corrupción son enormes, que había que renegociar la concesión del aeropuerto de Tababela, que había que investigar los grandes contratos del municipio, incluido el metro, y para que de allí podamos reconstruir el municipio y reconstruir la ciudad, teniendo como eje fundamental la idea de que cuando la capital se reconstruye, es la base de la reconstrucción también del país. Esa fue nuestra visión. Y creo que hicimos una campaña en esa perspectiva, y participamos para ganar, y estuvimos cerca de ganar. Ahora, yo no quiero decir aquí que estuvimos exentos de errores, y por eso comenzaba por la autocrítica. Y me parece muy correcta la posición de Juan Carlos Holguín, en el sentido de que, en realidad, quienes participamos tenemos una responsabilidad en este momento con la ciudad que no la podemos abandonar, y que esa responsabilidad va a ser siempre constructiva, porque no podemos irnos en contra de la ciudad que amamos, tiene que ser constructiva. Correcto. Y en eso vamos a estar, y en eso vamos a trabajar con los concejales y con el bloque de concejales que en este momento concertación tiene en el Consejo.
Juan Carlos Solines. Sí, es simplemente Terminamos. acotar que considero que es una actitud plausible y prudente la del alcalde electo de llamar a un diálogo, de pedir ayuda. Creo que todos los que amamos a Quito estamos dispuestos a extender una mano en todo lo que nos sea posible ayudarle. Pero también es preocupante ver que él, digamos, evidencia en sus primeras intervenciones que no tiene un equipo de trabajo. Para ayudarle tenemos que saber cuáles son sus planes y sus proyectos. Como no debatió, no conocemos cuál es su propuesta para Quito, más allá de un estadio en la mitad del mundo. No conocemos cuáles van a ser sus prioridades para utilizar esos menos de 300 millones de presupuesto que le queda. Por lo tanto, tenemos que conocer cuál es la hoja de ruta que está marcando, para ver primero si estamos de acuerdo y segundo ver cómo le podemos ayudar. Entonces yo creo que ahorita la pelota está en la cancha, en términos futbolísticos, la pelota está en la cancha del alcalde electo. Veo que ha convocado una rueda de prensa conjunta con la prefecta electa, Paola Pavón. Veamos qué dicen en esa rueda de prensa conjunta los dos, a ver si es que dan algún lineamiento de cuáles van a ser las prioridades, pero nosotros, como Juntos Podemos, estaremos que no sea lenguaje populista. Estaremos vigilantes. Las iniciativas como las que menciona Juan Carlos Holguín se vienen proponiendo desde un tiempo. A Roque Sevilla mismo le oí que se iba a generar un observatorio de la ciudad. Esperemos que eso se concrete. Muy bien. ¿No? Y que estemos vigilantes porque conforme y fiel a lo que yo propuse en la campaña política, para nosotros las prioridades son los barrios de Quito, esta inequidad galopante que existe en Quito, en donde parecería que se dio la vuelta a la tortilla y ahora nosotros somos del Guayaquil de hace 30 años, ¿no? Con basurales en todos los barrios, con barrios absolutamente desatendidos, ¿no? Y con una inequidad absoluta, con ciudadanos de primera, de segunda y tercera categoría. Entonces vamos a estar vigilantes de que se prioricen el uso de los recursos para atender las necesidades básicas de los barrios. Los permisos y autorizaciones para nuevas urbanizaciones, para nuevos espacios, ¿no cree que se necesita facilitar, claro, inaugurar una fiscalización de quiénes son los beneficiarios? Tiene que fiscalizarse y recordarles a los concejales electos que la tarea de los concejales no es coadministrar la ciudad, ni buscar espacios ni cuotas de poder en el municipio. Su única responsabilidad es legislar, ordenanzas coherentes y fiscalizar. Y esa fiscalización tiene que trasladarse a la administración saliente, evidentemente, porque no puede quedarse callado el alcalde saliente y luego decir, me han dejado un municipio en quiebra. Tiene que transparentar la situación en la que recibe el municipio de entrada y comenzar a fiscalizar la obra del... Gracias, generosos y jóvenes líderes capitalinos. Mañana a las 8, señoras y señores, Diana Salazar, en vivo y en directo, en Cadena Democracia. 92.5, transmitiendo con 5.000 watts de potencia, desde Avenida República número 500, una estación de radio.